Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial, y este video está poderoso, tienes que mirarlo hasta el final. Esta mujer cómo fue libertada por Dios en esta situación de la brujería. Si Dios lo hizo con ella, también lo va a hacer contigo si tienes fe y también el deseo de ser libre. Sin más que decir, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Ahora sí, empecemos. Desde muy niña yo tuve experiencias sobrenaturales con el enemigo. Nunca nadie me dijo hay un Dios o los demonios existen. Yo me acuerdo que desde muy niña siempre veía brujos en la casa. Entonces cuando ella entró por primera vez a la casa, ella me vio y le dijo a mi mamá: tu hija tiene un don, tu hija tiene algo. Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio y me entregaron, me consagraron a este principado. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús y él me abraza y me dice bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar. Yo nací aquí en Colombia, a los 6 años me fui a vivir a España, pero durante ese proceso aquí en mi infancia aquí, empecé a tener muchas experiencias sobrenaturales. Vengo de 5 generaciones de brujos, mi mamá, mi bisabuela, mi tatarabuela, todos nosotros estábamos envueltos en el ocultismo. Desde muy niña yo tuve, como les dije, experiencias sobrenaturales con el enemigo. Yo me acuerdo que mi primera experiencia con las tinieblas fue cuando tenía alrededor de 4 años, 4 o 5 años, y me acuerdo que esa experiencia para mí cambió mi vida completamente. Nunca nadie me dijo hay un Dios o los demonios existen. Todas estas experiencias fueron experiencias que yo misma experimenté desde niña. Y esa primera experiencia que tuve, como te dije, fue cuando tenía 4 o 5 años, y yo me acuerdo que yo estaba alistándome para dormir y yo sentí como que esta presencia entró al cuarto y de repente era como algo tenebroso. Yo sentía como que esta voz era algo demoníaco y empezaba como a cantar en lenguas. O sea, era como una lengua completamente desconocida. Me empezó como a tocar las piernas y yo me acuerdo que desde que tuve esa experiencia yo empecé a tener problemas en las rodillas, hasta tal punto de que cuando tenía 13 años, yo siempre he sido muy activa. Yo pertenecía a un equipo de baloncesto en España y tuve que retirarme por el problema de las rodillas que tenía. Cuando me convertí en cristiana, el Señor me tuvo que llevar también por un proceso de liberación, porque me recordó que esa experiencia que yo tuve con el enemigo, con ese demonio, cuando él impuso manos sobre mis rodillas y él estaba cantando y hablando cosas extrañas, estaba desatando algo sobre mis piernas. Entonces pasé por un proceso también donde el Señor me liberó de eso. O sea, llegué hasta tal punto que no podía ni arrodillarme por el dolor que tenía, no podía orar bien. Y el Señor me sanó de eso. Y entonces desde muy niña fui como expuesta a las tinieblas. Tuve también encuentros con ángeles. Algo que yo no me di cuenta era que mi tía, ella me llevaba a la iglesia. O al mismo tiempo que mi abuelita me estaba llevando a lugares para hacer rituales, mi tía también me estaba llevando a la iglesia. Y cuando yo me convertí en cristiana, una de las cosas que yo le pregunté al Señor fue: ¿por qué yo no me morí? Si durante toda mi vida estuve expuesta a la muerte, estuve en hospitales, estuve tan cerca de morir, ¿por qué no morí? Porque otras personas se mueren y ¿por qué yo no? Y el Señor me empezó a dar visiones y me empezó a mostrar que era porque mi tía desde muy niña me llevaba a la iglesia y me consagraba en el altar. Entonces desde ese momento yo entendí, o sea, yo fui consagrada en el altar y por eso fue que habían ángeles alrededor mío, había como una protección alrededor de mi vida. Entonces yo crecí sintiendo todas estas cosas desde muy niña, como un don, muchos sueños, veía cosas, sentía cosas, pero todo eso era normal, o sea, no era nada raro porque eso era lo que se movía en el hogar. Y mi bisabuela, ella era medium, era como la sanadora del pueblo, como un chamán. Ella también hacía lo de las cartas. Dicen también que hacía también exorcismos. Hasta hace poco también nos enteramos de eso. Entonces yo y mi mamá, pues mi mamá creció viendo a la abuela haciendo todo eso y yo crecí viendo a mi mamá, porque cuando yo nací mi bisabuela ya tenía como 70 y pico de años, entonces ella no estaba como tan envuelta. Y a los 6 años me separan de mi bisabuela y me voy a vivir a España con mi mamá y mi hermano. Entonces ahí fue cuando yo empecé pues ya a ver a mi mamá más envuelta pues en el ocultismo, haciendo cosas, limpiezas, brujería. Y yo me acuerdo que desde muy niña
siempre veía brujos en la casa. O sea, los amigos que mi mamá tenía eran brujos. Y a los 12 años yo me acuerdo que algo en mí como que se empezó a activar más, como que de repente empecé a tener como más sueños que se hacían realidad. Me daba cuenta que declaraba cosas y sucedían y empezó como a haber un temor en mí. Y yo me acuerdo que antes de yo conocer a esa primera bruja, que fue la que me estaba enseñando, guiando, yo tuve un sueño una noche y yo me acuerdo que en ese sueño yo veía dos trenes que explotaban y veía a personas salir de ese tren corriendo, corriendo. Cuando me levanto y voy a ir al colegio, prendo la televisión, tenía 12 años y yo me acuerdo que en las noticias de repente salieron las noticias y vi que dos trenes en Madrid habían explotado, o sea, había sido como un ataque terrorista. Y desde ese momento me impactó porque las imágenes que yo vi era literal lo que yo había visto en sueños. Entonces desde ese momento, o sea, me entró como pánico, como ¿por qué estoy soñando esto? Y después otra noche soñé también con fuego y de repente en la vida real una casa se estaba incendiando, entonces era como muy intenso. Entonces cuando mi mamá trajo esta amiga a la casa, esta señora se volvió mi amiga, ella se movía en magia blanca. Hay diferentes tipos de magias en la brujería, la blanca, verde, rojo, negra, pero todo tipo de magia es mala, o sea, no porque sea blanca, porque no hacen daño a nadie, es menor, o sea, menos peligrosa que la negra, no. Todo tipo de magia abre puertas y trae consecuencias. Entonces, esa mujer me empezó a enseñar a cómo controlar los sueños. O sea, yo llegué a un punto en el que yo soñaba y en el sueño yo estaba consciente, estoy soñando, yo puedo cambiar mis sueños, yo puedo hacer cierta cosa para tener el impacto en el sueño que yo quiera. Me enseñó también al poder de las palabras, a lo que declaro, me enseñó cómo a conectarme con la naturaleza. O sea, era todo aparentemente muy pacífico, a cómo leer velas blancas, a cómo hacer rituales blancos para atraer cosas. Todo esto que me empezó a decir, como dije, pues no parecía tan peligroso. Entonces, después de estar ahí en esta ciudad, en España, nos mudamos a otra ciudad donde mi papá nació en el norte de España. Y aquí fue cuando las cosas empezaron como a volver un poquito tenebrosas, como más negras. Mi mamá tenía esta amiga que ahora esta mujer se movía en brujería negra. Entonces, cuando ella entró por primera vez a la casa, ella me vio y le dijo a mi mamá, tu hija tiene un don, tu hija tiene algo, tenemos que entrenarla, tenemos que consagrarla. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio y me consagraron a este principado que se llama el indio Huacaipuro, que es una de las 3 potencias venezolanas. Se dice que en las 3 potencias venezolanas uno no puede ir pidiendo como la cobertura de estos espíritus guías, que son ellos los que lo escogen a uno, porque si no, uno puede sufrir contraataques. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo ese proceso que lo empezaron a invocar para que fuera mi espíritu guía, él bajó y hicimos como un pacto ahí. Entonces él desde ese momento se convirtió en mi espíritu guía. Yo me acuerdo que a raíz de ahí yo me volví súper sensible, más todavía como el mundo espiritual. Yo lo sentía, lo olía, o sea, cuando él llegaba a la casa, él hacía ciertos movimientos y yo sabía, la presencia de él está aquí. A la hora también de hacer rituales, en ese momento yo me convertí en una persona que tenía mucha rabia, mucho rencor, eventualmente pues creciendo con abuso, ahora pues en el colegio, tantas cosas que uno ve como joven, yo que tenía como 16 años. Empecé a llenarme como de rabia, entonces cada vez que algo no salía como yo quería o que alguien hacía algo en contra mía, yo ya sabía, yo tengo el poder, yo puedo cambiar esto, voy con mi espíritu guía, hacemos un ritual o cojo los cristales o el tabaco, todo esto, y yo sé que ahora yo tengo el poder. Entonces yo crecí sabiendo que había un poder dentro de mí que solo yo podía controlar y que no importaba lo que otros hicieran o dijeran, yo tenía el control. Entonces me volví también alcohólica en ese proceso, suicida. Esta señora empezó también como a enseñarme lo de los cristales. Tenía cristales pues para protección, para sanidad, diferentes cristales también pues para ver el futuro, las cartas estas del tarot, tabacos, igual en la casa limpiezas, diferentes cosas, rituales con canela, con limón, haciendo también rituales en la casa, ¿no? Para atraer estos espíritus, para hablar con estos espíritus. Me acuerdo que hicimos un ritual en la casa y a partir de este ritual fue cuando las cosas en mi casa cambiaron completamente, se destruyó mi familia, se destruyó absolutamente todo. Y yo me acuerdo que hicimos un ritual en la entrada, todas las brujas estábamos sentadas en círculo en la entrada y empezamos a hablar en lenguas. Eso para mí me impactó porque como cristiana cuando yo me convertí batallé por muchos años el hablar en lengua, sentía que era demoníaco, que no era de Dios, pero el Señor me llevó por un proceso de sanidad también en esa área.
Entonces nos sentamos en círculo, empezamos a hablar en lenguas. Yo me acuerdo que con los brazos cruzados y la bruja principal me dijo, tienes que soltar porque para cuando hacen un ritual la postura importa. Entonces, cuando yo me convertí en cristiana, yo empecé a comparar. O sea, de dónde vengo y ahora aquí. Y cómo también uno al entrar a la presencia de Dios, la postura que uno tiene importa. Si uno está adorando como así, o sentados, o con el teléfono, eso impacta también en el mundo espiritual. Por eso cuando Moisés entró en el suelo, él se quitó los zapatos y se postró, porque el cuerpo tiene que manifestar lo que tu corazón quiere decirle a Dios. Entonces, en ese momento, pues yo ahí mirando todo, empezamos a hablar en lenguas, De repente esta señora empezó a estar como poseída. Le cambió la cara, empezó como a moverse raro, le cambió la voz y empezó a hablar. Entonces todos los que estaban alrededor le empezaron a hacer preguntas porque era creíamos que era un espíritu guía que había venido a traernos información pues sobre el futuro, sobre nuestros familiares. Y de repente este espíritu se dirige a mí, a mi mamá, y nos empieza a decir, alguien en tu casa va a morir en una semana, quiere saber quién es, o sea, súper intenso, quiere saber quién es. Mi mamá empezó a llorar, en ese momento yo estaba pasando por lo mismo, pensamiento suicida, ya me habían intentado quitar la vida como 3 veces, o sea, estaba en ese proceso, y yo miré a mi mamá y yo le dije, yo no quiero saber, cortemos esto porque no quiero saber. El demonio seguía preguntando, ¿quieren saber? Entonces hicimos señas de que no queríamos más nada, cortamos la sesión. Claro, todos nos mirábamos como, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿quién era este espíritu guía supuestamente? ¿Qué está pasando? Entonces cerramos. En ese momento yo estaba viviendo con esta señora, con la bruja principal, la que hacía brujería negra. Y en la casa de ella, pues ella me enseñó en ese proceso también lo de las cartas, tabaco. Ponía mucho énfasis en cuando alguien le hace a uno algo, cómo uno viene en contra de ellos, cómo uno les hace, ¿no? Cómo mantener al espíritu guía tranquilo, porque también se cree pues que si uno hace ciertas cosas los pone bravos y ellos pueden de pronto venir y atacarlo a uno. Entonces todo ese proceso enseñándome. Entonces estaba en la casa de la señora y ella me estaba pues enseñando todas estas cosas. Y yo me acuerdo que una semana más tarde, cuando estábamos en esa casa, cuando yo estaba en esa casa, el 28 de septiembre del 2008, como a las 5 de la mañana, mi mamá llama a esta señora y le dice que tiene que ir a la casa, o sea, que yo tengo que ir a la casa rápido porque pasó algo. Entonces, en ese proceso, yo cogí mis cosas, nos fuimos, y cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba afuera con mi hermano y yo intenté hablar con ella, pero ella estaba llorando, no hablaba, y yo le preguntaba qué pasó, y no hablaba. Entonces yo entré a mi casa, entré al cuarto de mis papás y la atmósfera en esa casa era horrible, o sea, era como uno caminar con una cobija, como con una manta pesada de esas de león que tenemos aquí en Colombia, que son de león súper grandes. Sentía era como así mismo al entrar en esa casa. Busqué a mi papá, no lo vi, yo dije, de pronto se divorciaron, cogió sus cosas, se fue. Yo dije, pero ¿por qué mi papá me va a abandonar? O sea, si teníamos una buena relación, estábamos planeando, de hecho, en irnos los dos juntos, porque se iban a separar. Y mi papá me dijo a mí si yo me quería ir con él, y yo le dije, sí, yo me voy contigo. Y entonces yo dije, o sea, mi pensamiento fue, ¿por qué se fue sin mí? O sea, ¿por qué mi papá cogió todo y se fue? Entonces cuando yo salí, yo lo llamaba, no lo encontré, y me da por mirar al lado de mi casa había como un trastero donde uno pone todas las cosas. Cuando empujé esa puerta, vi que mi papá se había acabado de suicidar, se colgó, y cuando lo vi yo ahí, en ese momento, para mí mi vida se destruyó completamente, porque mi papá era mi amigo, era todo para mí. Entonces en ese momento sentí como que me lo quitaron. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces en ese momento yo entré en un proceso en esa casa de confusión por la atmósfera que había. Duramos en esa casa exactamente como alrededor de unos 5 o 6 días por la atmósfera, porque teníamos pesadillas. Llegué hasta tal punto de ver a mi papá caminando, o sea, eventualmente era un demonio. Lo veía él caminando, sentía que él estaba en la casa. Mi mamá me cuenta también que me encontraron en el lugar donde él se suicidó, me encontraron ahí colgada, intentando yo también quitarme la vida en ese sitio. Yo no me acuerdo de eso, yo pensé que era un sueño, yo tengo flashes, visiones de ese momento, pero cuando mi mamá me está contando la historia, me vienen como memorias de yo estaba ahí, o sea, probablemente estaba poseída, estaba intentando hacer lo mismo, y llegó hasta tan punto en el que tuvimos que salir corriendo, literal, de esa casa. Empacamos lo que pudimos y salimos corriendo. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía una amiga aquí en Colombia que se movía en brujería blanca.
la inocente supuestamente que no hace nada. Cuando ella llama a mi mamá, le dice, me estaba intentando astroproyectar a tu casa, pero hay como un manto negro y no puedo entrar a ver qué está pasando ahí en tu casa. Entonces mi mamá le cuenta, no, es que mi esposo se acaba de suicidar, y ella dice, sí, en el espíritu lo vi, esa mujer que yo te dije, o sea, la mujer que hacía brujería negra, yo te dije que ella no venía con buenas intenciones, ella vino con un propósito, y yo te dije que ella era de alto rango y tomó tu casa y ahora yo no podía entrar a ayudarlas. Entonces mi mamá en ese momento se dio cuenta que la brujería destruyó a mi familia, entonces cortó el contacto con esta señora y con la otra, o sea, con las dos. Ella en ese punto no quería tener contacto. Nos mudamos como a los 5 días, salimos corriendo de esa casa para la casa de mi tía. Y en la casa de mi tía, todas las noches orábamos el Salmo 91 y el Salmo 93 por un mes. Todas las noches mi mamá se arrepintió en ese momento por brujería. Yo eventualmente no, yo ahí tenía más rabia. A partir de un mes yo me fui, tenía muchísima rabia, falta de perdón, le echaba mucho la culpa pues a mi mamá pues por todo lo que pasaba, y yo salí de ese lugar destruida, o sea, alcohólica, suicida, haciendo brujería, y me fui a vivir con mi ex, y durante ese año pues pasé pues por un proceso no de sanación porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero por un proceso donde estaba queriendo buscar la salida, y me aferré muchísimo a este ex que tenía. Y a partir de un año, yo me acuerdo que yo fui a buscar a mi mamá y nos llevaron a una iglesia, y en esa iglesia estaban haciendo profecía, o sea, como que lo ponían a uno en filas para darle profecía. A mi mamá eso no le pareció bien, no le gustó, y empezó a decirle a todo el mundo pues que eso era brujería, que eso no era de Dios. Entonces nosotros, conociendo lo que es, de dónde venimos, decidimos irnos de la iglesia. Pero cuando yo regresé a la ciudad donde yo estaba viviendo sola, yo empecé como a sentir como esa necesidad de ir a una iglesia, como esa necesidad de querer conocer si hay un Dios, si hay profecía, o sea, conocer un poquito más. Y empecé a buscar iglesias hasta que encontré una en una ciudad muy cercana en donde yo estaba. Yo me acuerdo que cuando yo iba a ese lugar, cuando yo estaba yendo, yo iba como con expectativa, yo iba contenta, yo iba como que algo dentro de mí sabía, va a haber algo en este lugar, vas a encontrar algo. Y yo me acuerdo cuando puse un pie en la iglesia, o sea, no tenía ni todo el cuerpo adentro de la iglesia. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, toda mi vida lo que fui expuesta fue como a tiniebla, como sentía como las tinieblas, como el odio, como ese temor. Crecí con mucho temor, y de repente estoy aquí, pongo un pie, o sea, me acuerdo literalmente, ni entré, puse un pie y frené, porque la presencia como que me echó para atrás. Entonces yo entré y en ese momento ya cayó la presencia, y viene el apóstol de la casa. Y en el momento en el que él me mira, él es un hombre muy alto, grande, y yo soy pues pequeña. Entonces cuando yo lo miro así, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús, y él me abraza y me dice, bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar. Y empecé a sentir esta presencia, ese amor. Sentí como cuando uno está cargado y uno lleva algo pesado, y de repente viene alguien y le quita y le ayuda. Yo me sentí como un release, como suelta, y me caí y empecé a llorar y empecé a temblar. Y nadie a mí nunca me dijo, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú tienes un encuentro con Dios, vas a temblar, vas a llorar, te vas a caer al suelo, te vas a sentir pesada por la gloria. Nunca nadie me dijo eso, porque no tenía nadie alrededor mío que me dijera esas cosas. O sea, no fui como influenciada por algo. Entonces yo sé que eso que yo experimenté en ese tiempo fue genuino. Cada vez que yo iba a esa iglesia, yo salía tocada por la presencia de Dios. O sea, no había día. Entonces en ese proceso que yo estuve en esa iglesia, ese fue como el principio. Yo siento que el Señor me atraía con lazos de amor, o sea, cada vez más con su presencia, con su amor. Y yo empecé como a tener como esa hambre por conocer más. Empecé a leer la Biblia, iba a esa iglesia que me quedaba súper lejos 2 veces a la semana, no 3, 2 veces entre semana, y los domingos dejé mis amistades. O sea, pasé como por un proceso de enamorarme, o sea, el Señor enamorándome a mí. Sí, ese fue como conocí a Jesús.